dejó ahí con el próximo invitado, ahí ya queda la presentación. Bueno, estamos en línea con este escritor, este joven escritor y fructífero, Sí. joven uruguayo, Daniel Lanza. Muy buenas tardes. Damián Zanco, Alfredo Beluati de LB20 te saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alfredo, Damián, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, un gusto. Qué clarito se escucha, parece Sí. que estuvieran en el estudio. Ay, mira qué lindo para conocer Uruguay, no conozco. Bueno, ya vamos a ir. Bueno, vamos a invadirle la casa. Vamos, si usted lo conoce o tiene un vínculo y yo ya me engancho, ¿vio? Claro, no, sí, el país hermano, porque de mi parte aprecio mucho a los uruguayos. Daniel, contanos un poquito. Sé que fuiste seleccionado en cuentos uruguayos contemporáneos. Sé de tu fructífera carrera, sos una persona joven. Contanos un poquito en qué estás trabajando. Bueno, cómo no. Primero que nada, cuando gusten. Un colchón y un mate acá no se le niega a nadie, así que avisen nomás. No lo diga dos veces. No digas tanto, mirá que nos vamos, Alfredo. Claro. Contanos un poquito, Daniel. Sí. Bueno, yo soy docente, yo soy profe de historia. También soy educador. En INAU, que es una institución acá en Uruguay que trabaja con chiquirines que sufren algún tipo de vulneración a distintos niveles. Uh-huh. Hace un tiempo me dio por me escribir, me empecé a animar, es una cosa que me gusta mucho. Tuve la suerte de poder publicar un libro durante la pandemia, de cuentos cortos de terror, que uh-huh. se llama Los zombies del encierro, que tuve la suerte de poder comentarlo contigo, Alfredo, en tu programa. Y hace un tiempo me empecé a presentar a diversas convocatorias de unas editoriales que hacen llamados específicos para poder elaborar cuentos de diversas temáticas. Hacen como una selección, largan antologías. Y hace un tiempo tuve la suerte de poder aparecer en una de esas antologías de una editorial llamada Palabra Herida, que es mexicana, que es una convocatoria de cuento uruguayo. Supuestamente había que escribir algo vinculado a la idiosincrasia uruguaya o algo que sea representativo de nuestro territorio. Y yo en realidad soy seleccionado por un cuento que le escribo a Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y por qué Buenos Aires? ¿Qué? Y bueno, Buenos Aires porque un poco yo estoy enamorado de Argentina. Yo amo Argentina, cada vez que puedo hoy la estoy tratando de conocer en su plenitud. De hecho, escribí un libro de cuentos cortos que está basado en los mitos del carnaval de Jujuy, Uh-huh. que ahora a fin de año va a ser publicado con Adarve, que es una editorial de Madrid. Y bueno, en realidad el tema es así. Yo comencé a escribir un cuento de amor, ¿no? Donde hay un personaje que empieza a hablar de algo así como un amor imposible. Y empieza a describir que ese amor lo conoce de chico, hace toda una caracterización, cuenta que se conocieron por accidente, o sea, de que él un día la vio a ella y comienza a percatarse de que estaba viendo algo inmenso, algo que no había visto nunca. Comienza a suscitarse toda esa historia y empiezan a aparecer algunos elementos del estilo de que él la ve y se da cuenta de que nunca había visto algo igual y le tiene mucho miedo porque ella es algo que no conoce y aparte es algo que se da cuenta que es inabarcable, que le tiene mucho miedo porque es demasiado libre. Y bueno, se empieza a dar toda esa cuestión y en un momento determinado el personaje cuenta que claro, que es un amor imposible, porque le enseñaron que un ser tan impredecible no está lejos de su alcance. Y al final del cuento uno se da cuenta de que esa mujer es inalcanzable de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué cuento uruguayo en realidad? Y porque bueno, justamente es la idiosincrasia del uruguayo. Es una conversación que yo tenía el otro día con un amigo allá de Buenos Aires,
que él me decía, no, nosotros a los uruguayos los tenemos caracterizados como personas, como personas buenas, como personas humildes, ¿no? Me decía él. Yo lo que le decía es lo siguiente, sí, en realidad no es que seamos humildes ni nada por el estilo. El tema es que nosotros llegamos a Argentina y nos paralizamos. No nos animamos ni a hablar, porque para nosotros Buenos Aires es una cosa absolutamente inmensa, ¿no? Yo le contaba el otro día a... ¿Y esto tiene también algo que ver con tu propia impronta personal, de que este amor tal vez inalcanzable es poder radicarte tal vez en Buenos Aires? Bueno, sí, yo te diría que sí, hay un poco de autobiográfico, ¿no? En todo lo que uno escribe. El otro día justamente estaba escuchando a un escritor muy interesante en una entrevista comentar que bueno, que la escritura es un poco eso de tratar de jugar entre lo autobiográfico y el arte, ¿no? Esa la cosa realidad, la fantasía se mezclan. Sí, claro, y en todas nuestras vidas hay una cuestión de ficción, ¿no? Que es la que nos salva la vida también y que tiene una importancia muy grande. Y digo, con tu propia impronta, digo, la ficción y la realidad. ¿Cómo es ser profesor de historia en las épocas que corren? Yo creo que es interesante. Habiendo un revisionismo histórico realmente importante de grandes autores, ¿no? Ajá. Y yo creo que es bien importante. Y es un trabajo bien interesante, es una labor bien interesante. O por lo menos yo siempre trato de decirle a los gurises, ¿no? El porqué de lo que hacemos, por qué hacemos las cosas. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, una clase de historia, y hoy, ¿no? ¿Para qué tener una clase de historia? Y a mí me pasa que trabajo mucho en entornos y contextos donde le doy clase de historia a gente que no la va a usar pragmáticamente. Yo trabajo en UTU, que es la Universidad de Trabajo del Uruguay, y de repente me toca darle una clase de historia a gente que está estudiando mecánica, ¿no? Y en estos sectores que vos planteabas anteriormente, en estos sectores vulnerables, cuando se habla de la historia contemporánea latinoamericana, diría yo, ¿no? Porque en definitiva tenemos mucho en común todos los latinoamericanos. En esta rueda que tiene la historia, que salimos de gobiernos neoliberales a gobiernos populares, es una historia ciclotímica, lamentablemente, e inestable políticamente y económicamente para Latinoamérica. Sí, bueno, justamente, yo creo que eso es lo primero que hay que tratar de explicarle a los gurises, ¿no? El para qué de lo que estudiar, por qué estudiar historia, qué sentido tiene estudiar historia. Yo lo que les planteo es que es una herramienta para comprender la realidad, una herramienta para anticipar y una herramienta para pensar. Totalmente. Y para pensar con criticidad y reflexión. No estar subordinados a lo que nos dicen que tenemos que pensar, darnos cuenta que la realidad tiene varias posibilidades, varios puntos de vista. Y eso también, y entender que en la historia de los seres humanos hay elementos que se van a repetir una y otra vez, que no necesariamente están vinculados a las cosas que nos dicen que están vinculadas. Y bueno, y cómo juegan los intereses económicos, cómo juegan los intereses políticos. Yo creo que justamente es una herramienta para pensar. Y bueno, y sí, y sensibilizarse con el pasado es obligatorio, ¿no? Es parte de lo que somos y es parte de lo que tenemos que entender. Digo, Daniel, en esta cuestión de escribir, de hacer cuentas, ¿nunca pensaste en escribir un libro que tenga referencia con la historia uruguaya o latinoamericana? Y mira, en realidad específicamente sí, pero yo me siento más cómodo y más libre al expresarme en el campo de la ficción. En el sentido de que hay gente mucho más idónea que yo para poder comenzar ese tipo de emprendimientos, entiendo eso. Y entiendo también que la ficción es una forma muy poderosa de crítica social y de nivel de reflexión de la realidad, que de repente puede otorgar otras herramientas que otro tipo de géneros no las tienen. Eso es un poco lo que entiendo yo. Yo pienso que los grandes críticos de la realidad y grandes aportes se han hecho desde el campo de la ficción y no de repente necesariamente desde el campo de un libro de historia.
o por lo menos a mí me quedó de la época que estudiaba para profesor, un profe referente muy importante que tuve, que veterano aparte, en ese entonces, que él me decía una cosa que siempre me quedó, que me decía, si vos querés aprender historia y querés llevar a los gurises, empezá a leer literatura, empezá a leer novelas, empezá a leer a Mario Benedetti, si querés hablar de historia nacional, querés hablar de dictadura, leerles a los gurises Pérez de Capitán. Ujú. Y me di cuenta que es cierto, ¿no? A través del arte, digamos, y de la ficción en el arte, uno le puede llegar mucho más a los gurises, porque los gurises se conmueven mucho más con una película que con una crónica a veces. Ujú, es verdad. Y bueno, eso es lo bello que tiene la literatura, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que si uno quiere entender la historia del Imperio Romano, tiene que leer Isaac Asimov, y la trilogía de la Fundación. La ficción tiene eso de que nos toca el alma. Y cuando nos toca en el alma es cuando nosotros realmente empezamos a conectar, ¿no? Con cosas que pueden haber sucedido y que tenemos que comprenderlas. Pienso yo. Yo te escuchaba, un gusto, porque realmente acá no ni respiramos, yo creo, para escucharte con atención todo lo que estás diciendo, comentando. Y en primer término, bueno, grandes personalidades de Uruguay en los distintos ámbitos del que se busque, y sería muy larga y extensa la lista que podríamos destacar aquí, reconocidos en nuestro país y que en muchos casos ya después directamente los consideramos de nuestra tierra también. Y no voy a hacer la lista porque me quedarían un montón de nombres por dar y no quiero que me faltara alguno. Eso por un lado. Después, por otro lado, todo lo que estás emprendiendo y realizando, seguramente vas a llegar, y quién te dice que te podamos contar aquí en nuestro país, en Argentina. Y después yo lo escuchaba a Alfredo y me emocioné cuando él dijo, y fíjate, eso como a veces nos pasa, no es que nosotros no queremos o no valoramos o no respetamos nuestro país y sabemos todo lo que es el país y su gente, pero fíjate ellos, y en este caso vos, desde Uruguay, acá tan cercanos, limítrofe, enamorado de Argentina. Eso me conmovió, me dije, mira vos, fíjate. Que a veces nosotros tomamos como referencia a Europa o los Estados Unidos, ¿no? Claro, no rescatamos nuestra propia identidad. No rescatamos y no tenemos conciencia del valor, mirá, de ellos. Y después algo que me quedó muy grabado de algunas cositas que conozco, que sé de Uruguay, del país, por supuesto, de la República Oriental del Uruguay, porque ese es el nombre correcto, o como se lo debe denominar al país, que te escuchaba y digo, característico de ustedes, que eso lo sabía cuando tenía 13, 14 años, ya lo sabía, y de otras palabras, pero gurises, que nosotros acá en Argentina, o mejor dicho, en Argentina no, sino Buenos Aires, el resto del país también, pero bueno, en Buenos Aires en sí, pibe para nosotros, niño, niña, claro. Bepi en Lufardo. Claro, para allá, gurises, eso mirá, bueno, todo lo que necesites de acá, mira, no, ya me puede, lo que necesito pero qué maravilloso esto, Alfredo. Totalmente, aparte de la humildad que tiene Daniel. No, bueno, no, eso. Estamos comunicados. Así son las grandes, ves los grandes. Y así comienzan los grandes. Claro, también, ¿no? Lo que va a llegar a ser. La humildad. Sí. Si hablamos de Uruguay, sos un genio, mira, no te conozco, no sé la edad, pero no, mirá. No quiero interrumpir con Alfredo porque él es el que te entrevista, el que conoce. Yo, viste, pongo alguna palabrita, alguna muletilla acá, hablo de metido, viste, ahí como hablamos acá en Argentina, pero maravilloso y bueno, todo lo mejor, mira, que aquí que tengas de la Argentina, que te puedan brindar en Buenos Aires y demás. Cuando hablabas de Jujuy, pero digo, fíjate, no. Un uruguayo haciendo cuenta de Jujuy, ¿no? Claro, pero ves. Y nosotros yo digo, ¿qué pasa? Claro, nosotros, viste, nosotros. Daniel, claro. Escúchame, ¿estuviste presente en la 48ª Feria del Libro acá en Buenos Aires? Vos sabés que lamentablemente no. Tuve toda la intención, pero no pude porque, bueno, por temas laborales, no pude ir. Uh-huh. Pero tuve toda la intención, porque aparte es una feria que me encanta. La Feria del Libro de Buenos Aires es una feria que me encanta. Daniel, ¿cuándo va a estar publicado selección de cuentos? Relatos Norteños se lanza en diciembre. Uh-huh. Relatos Norteños se lanza en diciembre.
Y este cuento particularmente que les contaba, que sale en antología, se publica el mes que viene. Que me lo mandaste en PDF Sí. y me comprometí, lo voy a hacer al aire, en leer un párrafo de este cuento de Daniel Lanza que tuvo la gentileza de enviarme. Sí, me encantaría. Y de verdad, Damián, si me dejan cortito, justo hablaba favor, Damián del sí. lunfardo. Bueno, yo que me voy bastante seguido a Argentina, y me encanta arrancar solo la mochila, porque cada vez que salgo con una mochilita solo por ahí por Argentina me vuelvo con un montón de amigos, cosa que es hermosa. Una vuelta me voy a Córdoba y me voy a Capilla del Monte. Me muero. Estaba muerto de hambre, hacía un calor impresionante. Entonces yo entro a una panadería y como buen uruguayo que soy, entro a la panadería y le digo, muchacho, señor, ¿me vendería una milanesa al pan? Y el hombre me queda mirando como tratando de descifrar qué es lo que yo quería. Y me da una milanesa empanada para fritar, ¿verdad? Sí. A lo cual yo lo quedo mirando y le digo, no, yo lo que le estaba pidiendo era una milanesa adentro de 2 panes, con mayonesa. Un huevo me dice, un sándwich de milanesa. Una milanga. Bueno, lo que me han tomado de pelo los cordobeses con el sándwich de milanesa, cada vez que me ven estos amigos y amigas me dicen, ¿qué hace de milanesa al pan? Ay, porque nunca fuiste a un lugar a pedir una milanesa en 2 panes, porque después pedir una milanesa en 2 panes también, que sería para ustedes un sándwich de milanesa partido del medio, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, cada región tiene sus modismos y sus códigos también para hablar. A mí me ha quedado de tantos años de vivir en Buenos Aires, a veces el lunfardo. Claro. Sí, la palabra a veces se dice tonto a alguien y yo digo tario. ¿No? Todavía me siguen saliendo esas cosas. Claro. Ahora, fíjate. No, y lo otro que tenía tenía necesidad de contarles, o sea, para mencionar un poco esto que yo lo encuentro de Buenos Aires, que sí hay algo de autobiográfico, porque yo fui de chico a Buenos Aires con mi familia y no fui consciente de lo que estaba mirando, sino que hasta de más grande. Ustedes piensen que en la capital de Uruguay, en Montevideo, Sí. en su avenida principal, que es 18 de julio, en la ciudad más poblada de mi país, en el medio hay una ciclovía. En el medio de la avenida principal de Montevideo, Sí. la ciudad más grande de mi país, Sí. hay un carril para que anden bicicletas por la mitad. Sí. ¿Por qué lo digo? Es la ciudad principal, la más grande, ¿no? La más poblada, la más transitada. Sí. O sea, es como si la 9 de julio, en vez de haber un carril para ómnibus, pudieran andar bicicletas. Eso es mi país. Entonces, cuando un uruguayo llega a Buenos Aires, le cuesta respirar, porque siente, o por lo menos de la idiosincrasia, pienso yo, lo que me pasa a mí, siente que no puede parar, que no puede detenerse a pensar, que está obligado a estar en constante movimiento. Buenos Aires es una especie de monstruosidad inalcanzable, y por eso yo me refiero a ella como un amor platónico. Qué lindo lo que decís, qué lindo. Yo te escucho, mirá, no, y aparte, mirá, no, es claro, yo te escucho, porque estamos acá súper atentos a lo que nos decís, y a los que nos comentás, y la audiencia también, y ya cuando dijiste, ya si me tenía medio comprado, ya me compró, ahora ya me compró. Ya me compraste, pues, como decimos acá, no sé, creo que me debes entender seguramente el mensaje, pero porque ya nombró Córdoba, que es la provincia en la que vivimos. Yo amo Argentina, como vos dijiste, y la queremos por supuesto, pero amo Córdoba en su totalidad, toda la provincia. Y yo siempre estoy agradecido a Córdoba, que es el lugar que me adoptó, ¿no? Claro. Yo no puedo renegar de mis orígenes, soy hiperporteño para todo, ¿no? Claro. En mi vida, pero la verdad que estoy feliz de vivir donde vivo. Claro, sin lugar a duda. y dijo que ha estado en Capilla del Monte. Así que en otro recorrido, cuando haga en nuestro país, y si está en Córdoba, en la provincia, o estado, como le dirán a lo mejor ustedes, ¿cómo no va a llegar hasta casa, hasta la Bulancia, Alfredo? Puede ser, ¿por qué no lo podemos tener a Daniel acá? Y Claro, hacemos un asadito. Y bueno, no sé, ya, mira, yo no cocino, saben que no, acá Víctor sabe que no, esa faceta no soy muy bueno, pero le buscaríamos la vuelta, mira, con tal que viniera, que nos pone un pero por supuesto, para hablamos que de Buenos viniera. Aires, se me eriza Claro, la piel. Sí. Dice que Dios atiende en Buenos Aires, Daniel. Claro. Es verdad. Para todos, en todas partes. Te mando un abrazo, para mí siempre es Qué un honor, placer charlar con vos, y como dice el tango, Buenos Aires tiene ese qué sé yo, ¿viste? Sí. Daniel, un gusto. Muchas gracias. No, el gusto es mío y muchísimas gracias a los dos. Que sigas muy bien.